Buenos días. El Evangelio del día de hoy es de San Lucas, capítulo 24. Nos dice que los discípulos que retornaron, que volvieron de Emaús a Jerusalén, contaron todo lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús en el momento de partir el pan. Cuando todavía estaban hablando de esto, se apareció allí en medio de todos los discípulos Jesús y los saludó con estas palabras: la paz esté con ustedes. Sorprendidos y llenos de temor, creían que veían un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué se asustan y tienen tantas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Les parecía imposible. Pero Jesús les preguntó si tenían algo para comer. Ellos le mostraron un trozo de pescado asado que había quedado. Él lo tomó y lo comió delante de ellos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo ya les había dicho, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Y añadió: así estaba escrito. El Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre se debía predicar a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Y termina: ustedes son testigos de todo esto. Es palabra de Dios. Este evangelio nos presenta el momento que aquellos dos discípulos de Emaús han vuelto a Jerusalén. Se habían ido quizás desilusionados, se habían alejado de la comunidad decepcionados, abandonando todo aquel proyecto al que se habían unido, el proyecto de Jesús, el Mesías. Pero aquel encuentro que tuvieron con Jesús en el camino y en la casa donde entraron, donde lo descubrieron al partir el pan, les hace retornar, volver a la comunidad de los discípulos, volver a estar junto con los apóstoles. Y cuando vuelven, contentos, alegres, cuentan todo lo que les ha pasado a los otros discípulos, que no dejaban todavía de estar con ciertos temores, sorprendidos, incrédulos podemos decir también. Y estaban hablando, estaban conversando de estas cosas cuando allí se aparece Jesús, en medio de todos los discípulos que estaban en aquella casa, en el cenáculo. Y allí es donde se produce este diálogo. A estos discípulos que estaban encerrados, con las puertas cerradas, con las ventanas cerradas, asustados, temerosos, con miedo, Jesús los saluda con la paz. La paz esté entre ustedes. No es el temor, no es el miedo lo que debe reinar en el corazón de los discípulos, sino la paz, la tranquilidad. La paz que nos viene de Jesús resucitado. Claro, costaba creer
que aquel que había muerto en la cruz, que había sido sepultado, estuviera vivo. Fuera el que estaba allí, parecía, no sé, una visión, un fantasma, un espíritu, algo que no se puede tocar. Como nos pasa a veces en un sueño cuando soñamos con alguien, pero no lo podemos tocar. Es una imagen. Jesús les dice, soy yo, no soy un espíritu, no soy un fantasma. ¿Tienen algo para comer? Y comí un pedazo de pescado allí delante de ellos. Un espíritu, un fantasma no come. Jesús comió aquel pedazo de pescado. Pero claro, el temor no se disipa tan fácil. Más de haber pasado aquella experiencia tan fuerte, aquel shock de ver la condena, la crucifixión, la muerte del Señor, del Mesías. Jesús les explica la Escritura, que todo lo que ha pasado no tiene que sorprenderlos de la manera como los ha sorprendido, porque esto estaba previsto, porque esto es parte del plan de Dios. Esto no es contra el plan de Dios. Esto ya estaba previsto. Estaba anunciado en las Sagradas Escrituras. Es interesante lo que dice Lucas sobre la Escritura. No dice simplemente la Escritura. Hace referencia a la ley, a los profetas y a los salmos, ¿no? Cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, hay muchas maneras de dividir, de agrupar los libros del Antiguo Testamento para estudiarlos. Aquí fíjense qué manera tan simple de agrupar los libros del Antiguo Testamento. La ley. Los 5 primeros libros que nosotros llamamos el Pentateuco. Los profetas. Todos los profetas. Todos los libros proféticos. Nosotros a su vez los dividimos en los profetas mayores, los que escribieron libros más grandes, ¿no? Como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y los profetas menores, aquellos otros textos proféticos pequeñitos. Y después nombra en un apartado aparte los salmos. Los salmos. Me animo a decir que podríamos incluir en esta categoría no solo lo que conocemos como el libro de los salmos, también los libros sapienciales, sabiduría, eclesiástico, eclesiastés, hasta el cantar de los cantares. Porque son libros, sí, contienen la palabra de Dios, pero sobre todo contienen la respuesta del hombre a Dios en su oración, en ese diálogo en el que Dios habla y el hombre también habla. Pero nos quedamos con la última frase de este Evangelio. Ustedes son testigos de todo esto. Ustedes son testigos. Esa es nuestra misión. Esa es la misión de todo cristiano, de todo bautizado. Hemos conocido a Jesús porque Él vino a nosotros. Hemos creído en su resurrección cuando nos fue anunciada en la iglesia doméstica, en casa, por nuestra familia, nuestros padres, en la comunidad local, en la catequesis, en la parroquia. Y ahora somos testigos. Desde el momento en que hemos creído en Jesús, ya somos testigos.
Es cierto que Jesús compartió 3 años con los discípulos, que esos 3 años fue una manera de prepararlos, de escuela, de formación para la misión. Pero no fue una cosa estructurada, sistemática, como podría ser una escuela en la actualidad, lo que conocemos como escuela o como sistema educativo. Jesús compartió un tiempo con ellos y ahora que se aparece resucitado, les dice: ustedes son testigos. No les pide que trabajen de testigos, no les pide que hagan algo como testigos, le dice que son testigos. Son testigos, somos testigos, lo somos siempre, en nuestra vida, en nuestra condición, en todo momento.